Saludos, muy buen día para todos. Saludos y bendiciones en este día lunes de recuperación desde Monción, República Dominicana, transmitiendo a través de esta estación de radio digital Fénix Radio. Así que buen día para todos. Buen día, señor Manuel Tineo. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Bien. Ok. Bien, recibimos la noticia de que falleció el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, esta mañana de este lunes, según noticieros del Vaticano. Así que nuestra condolencia para toda la Iglesia Católica, quien perdió su líder, el Papa Francisco. Bien, vamos a orar para comenzar este programa en esta mañana, agradeciéndole al Señor por un día más. Vamos a orar en esta mañana. Recuerden, si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del 809-721-5028. Ahí está nuestra línea de comunicación para los que deseen ponerse en contacto con nosotros. Recuerden, 809-721-5028. Vamos a orar en esta mañana. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos, santificado y honrado sea su nombre. Nos dirigimos a usted, Padre amado, en esta mañana, pidiéndole, Señor, de su misericordia, que tenga con nosotros, Señor, que nos ayude, que nos dé la explicación de su palabra, el entendimiento de su palabra, Señor, y que hable el entendimiento de aquellos que escuchan, Señor, su palabra a través de nosotros que estamos aquí. Dios mío, gracias por este nuevo día, gracias por su amor. Señor, mire las aflicciones de nuestros corazones, Señor, nuestras angustias, Padre, y defiéndanos, Señor. Que podamos decir junto con el pueblo de Israel que gracias a usted hoy vivimos, que gracias a usted las aguas no nos anegan, Señor. Gracias a usted, Señor, estamos en victoria. Toda la gloria y la honra sea por siempre a usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden, 809-721-5028 es la línea de comunicación si desean ponerse en contacto con nosotros. Ahí está nuestra línea de comunicaciones. Hoy entramos a un nuevo libro que es Primera de Juan. Hoy entramos a primer libro de Juan. Es un libro muy bueno. Digo, todos los libros de la Biblia son buenos, pero en este libro vamos a escudriñar las Escrituras, el Evangelio. Vamos a aprender mucho, porque recuerden que este programa estamos explicando la Biblia punto por punto y letra por letra. Entonces, es bueno conocer a fondo, escudriñar a fondo, darle el entendimiento, dejar que Dios nos dé el entendimiento. Y aquí, algo importante de cómo comienza el apóstol Juan en este libro, es que nos dejan claro a nosotros que ellos no están hablando cosas inventadas, sino que son testigos fieles de los que vieron y de lo que Dios había hecho con ellos. Y sobre todo, hablando claro de quién es Jesucristo. Porque hoy en el mundo todavía, y muchas religiones no están claros de quién es Jesús. Y por eso hoy en día hay muchos pueblos divididos, personas cristianas enemigos. Son enemigos porque cuando usted no comparte, cuando usted no habla, cuando usted llama a otro hereje e impío, es porque son sus enemigos. Así es.
Eh, es así, hay muchos que no conocen a Jesús, no saben quién es Jesús, otros no saben quién es el Padre. Así por el estilo, hay unos que creen en el Padre, nada más, en Jesús no. Hay otros que creen en Jesús, que Jesús es el Padre, y así por el estilo. Pero es bueno conocer a Dios y a su Hijo amado, Cristo Jesús, como lo muestra las Escrituras, porque las Escrituras lo muestra claritico. Entonces, ¿cómo es que no vamos a entender? ¿Cómo Jesús menciona a su Padre y dice: el Padre mayor que yo, bora mi Padre, Padre mío, Padre de ustedes? La cosa que yo hago no la hago por mí, sino que la hago por instrucciones de mi Padre. Entonces, yo no entiendo cómo es que hay personas que la palabra, hablándole claro, de que está hablando de dos ejemplares, que uno, que Jesús es el Padre, que el Padre se encarnó, y así, etcétera. No, Jesús es uno y el Padre es otro. Así es. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, el capítulo 1 de Primera de Juan. Escuchen bien lo que dice, porque nos está hablando de lo que es nuestra vida, de lo que es la vida verdadera, por quien todo fue hecho. Y es por ello que le dije que muchas personas, por ejemplo, de hoy en día, o el mundo, muchas religiones, le hace falta conocimiento, y dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra que ya deberían ser maestros, pero son niños de pecho que hay que darle la leche materna todavía. Y esto es también por la fábula de dejarse llevar por otro hombre y no por estudiar ni escudriñar las Escrituras. Es difícil sacar, o no sacar, porque nadie está intentando sacar a nadie de donde está, sino dar a entender la palabra de Dios. Así es, hay personas que, según se expresan, ellos no lo expresan de esta manera, pero están expresando como que Jesús nos está engañando, diciéndonos una cosa por otra. Cuando Jesús dice: no me toque, cuando iba a ascender al cielo, que Jesús, cuando Él resucitó, que todavía no había subido al cielo, que alguien lo iba a tocar, y Él dijo: no me toque, porque todavía no he subido a mi Padre. En San Juan 17 dice Jesús: Padre, glorifícame con la gloria que tuve al lado tuyo, antes que el mundo existiera. Está hablando como hijo, no como padre, es como hijo, y le está reclamando a su Padre que le dé el lugar que él tenía antes. En San Juan 17 eso es lo que Jesús dice: glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y desde la misma creación no se está pronunciando, desde antes del pecado, se está pronunciando que Jesús estaba al lado de su Padre. Cuando crearon el hombre, principalmente, porque en toda la creación Jesús estuvo, pero cuando el Padre iba a crear al hombre, Él le dijo a Jesús: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesús estaba ahí a su lado desde el principio, desde antes de existir el pecado. Jesús estaba al lado del Padre. O sea que no es uno, siempre han sido dos. Todo el tiempo han sido dos. Lo que pasa es que son dos, pero con la misma esencia. Cualidades. La misma esencia. Y lo que van a hacer lo hacen en conjunto, los dos, y forman un solo Dios. Dice aquí la palabra del Señor. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos. Esto proclamamos acerca del verbo de la vida.
Recuerden que la palabra verbo no simplemente significa palabra, como hay muchos que dicen, no, el verbo es la palabra, no. El verbo es la acción de la palabra, que es diferente. Es el que acciona. Por eso a Jesucristo se considera como el ángel de Jehová también. Porque ¿quién es que accionaba por Dios? El ángel, el mensajero de Dios. Mensajero, el representante. Dice que Cristo es la imagen misma del Dios eterno. Amén. Dice el único que habita en luz inaccesible. O sea, porque aún los ángeles común y corrientes tienen que cubrirse, pero Cristo no. Cristo está al lado, a la diestra, dice, del Dios eterno. Entonces, esto aquí lo está explicando Juan a nosotros. Y escuchen para qué esto es explicado. Dice, la vida que estaba con el Padre, oigan bien, la vida que estaba con el Padre se manifestó. Nosotros la vimos y os anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros. Porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. O sea, ¿con cuántas comuniones están hablando aquí? De dos. Aquí está hablando de 3 comuniones. Primeramente, la comunión en estar de acuerdo con los apóstoles y estar de acuerdo con la voluntad de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Amén. Porque ¿qué dice aquí? O sea, ellos nos están hablando a nosotros lo mismo que vieron y escucharon para que haya una sola creencia. No estemos divididos, porque dice la palabra, ¿podrán 2 seguir por un mismo camino si no están de acuerdo? Imposible. Entonces, esto es que hay que entenderlo. Oigan bien, se lo voy a leer nuevamente lo que dice. Dice, la vida que estaba con el Padre se manifestó. Nosotros la vimos y os anunciamos la misma, anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros. ¿Comunión con quién? Con ellos. Con nosotros, dice, no conmigo. O sea, con nosotros, o sea, con los apóstoles. Porque nuestra comunión con el Padre, ¿comunión con quién? Con el Padre. Y con su Hijo Jesucristo es real. Amén. ¿Por qué? Porque todo el que cree que Cristo es enviado tiene comunión con el Padre. Amén. Pero el que dice que Cristo vino por su propia cuenta, que fue el mismo Dios que se encarnó, ese no es el Evangelio. El Evangelio es como Cristo lo declaró, y han creído que tú me has enviado. Amén. Vaya a San Juan 17, del versículo 3 en adelante, donde dice el mismo Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aún ni Jesucristo se atribuyó la característica del Dios verdadero. Se la atribuyó a su Padre. Vamos a leerlo nosotros para... Y se puso él en segundo lugar. Claro. Porque él dijo que esta es la vida eterna. Sí. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y entonces se puso él como segundo lugar y a Jesucristo, a quien ha enviado. Vamos a leer Juan 17, versículo 3, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué dice Jesucristo? Y ahora dice, oigan bien, dice, vamos a leer entero, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Ahora, por esto es que aquí en Primera de Juan, versículo 3, dice, lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Amén. Entonces, ven ustedes la diferencia. Dice, esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Así es.
Por más que nosotros queramos hacer una mezcla, hacer uno de los dos, no vamos a poder, porque no es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos da a conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. No vamos a hacer una mezcla, un solo ejemplar con los dos. Por más que queremos, no lo vamos a hacer. Y eso es lo que el enemigo quiere, que usted de los dos haga uno, para que no se le dé el honor que llevan, porque a cada quien hay que darle el honor. Porque Jesucristo merece honores, porque Él fue el quien vino y murió. Y dice que todo es hecho por Él y para Él. Y por Él somos salvos. Él es nuestro Salvador. Pero, ¿por quién fue enviado? Fue por su Padre. Él recibió la orden de su Padre. Y Él dice, lo que mi Padre me dice, eso yo hago. Amén. Miren, en este mismo libro, pero en el capítulo 2, versículo 23, luego vamos a leer un poquito que dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pero ¿cómo debe confesarlo? Para que tenga uno al dos, a los dos. Oigan bien, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo escuchamos desde el principio? Vámonos a Primera de Pedro, a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Escuchemos esto, que esto fue lo que ellos escucharon desde el principio. Escuchen bien lo que ellos escucharon desde el principio. Dice aquí, porque Él recibió honra y gloria del Padre Dios, cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Cómo fue que lo declaró Dios el Padre? Como su Hijo amado. El que cree en Cristo de esta forma, entonces sí está creyendo en Dios Padre. Pero el que dice que el Dios que se encarnó fue el mismo Dios Padre, y que el mismo Dios Padre es que está haciendo otra cosa, no está creyendo en Dios, ni tampoco en Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Vamos otro poquito más atrás. Vamos otra vez a San Juan 17 y vamos a ver el mismo Cristo, la oración que Él hace y la declaración que Él dice, cómo creyeron y han creído en Él. Vamos un poquito más atrás. Vaya a San Juan 17 y vaya al versículo 8. Oigan bien, dice, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Han conocido que realmente salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué es lo que han creído? Que el Padre lo envió. Entonces, si yo digo que Jesucristo es el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, y que Él se encarnó y vino, eso no es lo que dice la Escritura. Si yo declaro eso como lo declara el mundo y las religiones, yo no estoy creyendo en Dios Padre ni en Jesús tampoco. Es que aquí tenemos que entender algo, que muchas personas ignoran al Padre porque no lo han visto. Aquí quien se manifestó fue el Hijo. Quien se manifestó fue el Hijo. Al Padre no se ha visto. Pero es que ninguno de nosotros podemos ver al Padre. Por eso fue que Jesús vino, tomó la cualidad humana para venir, porque es que nosotros no podemos tratarnos con el Padre.
en la cualidad que estamos, en las condiciones que estamos, no podemos ver al Padre porque es que morimos inmediatamente. Fue por eso que tuvo que venir su Hijo, porque el único que podía interactuar con nosotros y presentarse ante nosotros y mostrársenos a nosotros era su Hijo, porque el Padre lo preparó. Pues porque lo preparó también. Dice que le preparó un cuerpo semejante al de nosotros para que pudiese dejarse ver. Escuchen bien esto. Desen cuenta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, más adelante en el capítulo 2, versículo 3, dice, oigan bien lo que dice aquí. Ahora, compare esto que le voy a leer aquí como estamos hoy en el mundo, o como hay muchas religiones en el mundo. Voy a saltar al versículo 3 del capítulo 2, simplemente para darle a entender algo del Padre y del Hijo. Oigan bien lo que dice aquí. En esto sabemos que conocemos a Dios. Oiga, en esto nosotros sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Porque, ¿qué dijo Jesucristo delante de los apóstoles? ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? ¿Lo que hacen qué? La voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre? Guardar su mandamiento. Guarden sus mandamientos. Su principio. Entonces, ahora, si el mundo dice que conoce a Dios, ¿está guardando los mandamientos? No, a lo contrario, te están enseñando a violar los mandamientos de Dios. Porque te están enseñando a decir que Dios abolió, que Cristo, el Hijo de Dios, lo abolió, cuando Él dijo claramente con su palabra, no penséis que he venido a abolir la palabra de Dios o los profetas o los mandamientos. No, no he venido a abolir, sino a cumplir. Amén. Entonces, desen cuenta claramente que incluso en Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, este mensaje debe ser predicado nuevamente, porque este es el evangelio eterno, desde un principio no ha cambiado. Y oigan por qué dice así. Versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Juan dice, este es el mensaje que oímos de él. Oigan bien, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos que Dios es luz. Amén. Y en él no hay ninguna tiniebla. O sea, Dios es luz. O sea, ¿qué quiere decir? Dios es claro y en Dios no hay confusión. Es por eso que no podemos verlo, porque Dios es luz. Cuando se dice luz, es fuego. Fuego inaccesible. Ningún ser humano puede vivir si contempla a Dios. Oigan bien esto. Lo que dice la palabra aquí, cuando se está refiriendo a luz. ¿Quién puede ver de noche si no está la luna afuera? ¿Quién puede caminar por un monte si no lleva una pequeña luz encendida para caminar? ¿Puede ver bien? Es por eso que dice aquí que Dios es luz. Porque que Dios es claro en lo que habla. Dios no es un Dios de confusión. Es por eso que dice aquí, que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Quiere decir, en Dios no hay ninguna confusión. En Dios no hay ninguna mentira. Oigan bien lo que sigue diciendo. Si decimos que estamos en comunión con él, oigan bien esto. Si decimos que estamos en comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Usted ve, o sea, si decimos que andamos en comunión con Dios, pero en nuestra vida hay confusión y hay tinieblas, hay pecado, hay chisme, entonces nosotros estamos mintiendo. ¿Por qué? Oigan bien lo que sigue diciendo. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, pero si andamos rectamente, ¿usted me entiende? No en vergüenza. ¿Qué hace el hombre adúltero? ¿Qué dice la palabra que hace el hombre adúltero? Dice, espera la noche
Dice, el hombre adúltero espera la noche y mira para arriba y para abajo a ver si alguien lo ve. ¿Qué quiere decir? Nosotros andamos libremente porque no tenemos nada que ocultar. No hay nada que pueda avergonzar nuestra vida, porque ya nuestra vida pasada la hemos confesado a Dios y tratamos día a día de abandonar todo lo que es pecado, todo lo que Dios nos muestra a nosotros como pecado, tratamos de abandonarlo y cada día nos aferramos a su Hijo para que realmente nos limpie del pecado. Amén. Entonces, eso es, nadie camina oculto, asustado, ay, me va. No, porque ¿qué? Estamos tratando de hacer las cosas bien, guardar los mandamientos, vivir en paz con nuestra familia, vivir en paz con el vecino, vivir en paz con Dios mismo. Amén. ¿Usted entiende? Siempre el que hace algo malo, usted lo ve como asustado, como esquivo. Pero el Hijo de Dios realmente está en plena paz. Entonces, esto es lo que dice aquí. Si decimos que estamos en Dios, pero estamos asustados y andando en tinieblas, en cosas oscuras, engañando, robando, no estamos en Dios. Así es. Y esto es lo que está explicando aquí. Dios no es confusión, por eso habla claro. Lea la palabra del Señor. Porque dice aquí, si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Usted ve, practique la verdad. Yo le digo a mis compañeros, aquí mi compañero Manuel Tineo, practiquemos la verdad. Yo soy de los que practica la verdad. Yo soy de los que practica la verdad. Me gusta practicar la verdad. A veces me duele, pero me gusta hablar la verdad. Porque aunque me duela, me sana. La verdad sana. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, oigan bien esto ahora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ven? Entonces, tenemos que confesarlos. Confesar nuestros pecados, porque a Cristo venimos tal cual nosotros somos. Y el que se encarga de limpiar los pecados, ¿quién es? Es Jesucristo, porque Él fue quien derramó su sangre por nosotros. Amén. Pero dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos parecer mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ven? Así es. ¿Cuánta gente nos dice, ¿y qué estoy yo haciendo mal para ir donde Jesús? De que para arrepentirme. Yo no he robado ni he matado. Yo ni he robado, ni he matado. O sea, Porque piensan que nada eso. más es eso lo que es pecado. ¿Cuántas personas no se aferran que porque son ricos, que porque dan limosna, o etcétera? Un ejemplo. ¿O cuántos no hay que porque somos religiosos ya nos creemos santos? Y en vez de ser religiosos, ir humillándonos cada día, mejor nos llenamos de un ego. De que yo tengo tal posición, de que yo soy tal fulano. No, humillémonos más cada día. Porque hasta con el pensamiento, por culpa de la maldad de este mundo, podemos cometer pecado. Nosotros tenemos que caminar en la santidad de Jesucristo. Ser santo como Dios es santo, dice la palabra. No, en este mundo cualquier cosa puede ser un pecado, porque con usted mirar a una gente mal o no alegrarse del bienestar del otro, ya usted está pecando. Amén. Ahora, podemos vivir sin pecar. Podemos vivir sin pecar. Después que venimos a Jesucristo tal cual estamos y somos limpios de pecado, podemos vivir sin pecar. Pero la palabra de Dios debe vivir en nuestra mente, en nuestro corazón en todo momento. ¿Cómo puede un hombre vivir sin pecar? Si mira la palabra del Señor. Mira la palabra del Señor, mira la cruz de Cristo y vas a vivir sin pecar.
Tiene que atencionar los consejos de Cristo para que pueda saber qué es lo que debe hacer. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 2 de Primera de Juan. Dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. ¿Para qué? Para que no peque. Para que no pequéis. Pero oigan lo que sigue diciendo. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Abogado tenemos delante de quién? Delante del Padre. ¿Ven ustedes que Cristo está delante de su Dios? Como lo ha declarado. Y aún allá en el cielo sigue intercediendo por nosotros hasta el día en que se levante de ahí como Rey y Señor. Amén. Donde ya no va a tener más apego al pecado, no va a tener más que ver con el pecado. O sea, ya no va a haber falta de interceder porque ya todo ha sido cumplido. oigan bien, dice, Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Ves cómo Cristo te cubre tus pecados? Pero ¿sabe cómo Cristo cubre tus pecados? Con el arrepentimiento. Ya no, tú no tienes que sacrificar una vaca, un toro, una oveja, palomas. No. Derrama tu corazón en la cruz del Calvario. Derrámala ahí. Derrámala ahí. Y no por Jesús, como hoy en día ven la película y comienzan a llorar, aún viendo películas, llorando por Jesús. Recuerden las palabras del mismo Jesús que decía, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos. Llore por usted y por su familia. Porque Cristo ya ha sido glorificado y Cristo ya tomó su posición que tenía junto al Padre desde un principio. Amén. Cristo es Rey. Rey y Rey de gloria. Lo que estamos en espera, porque con esto voy a decir nuevamente lo que dije los otros días. Jesucristo con su sacrificio no salvó plenamente a nadie. Él abrió la salvación para todos. Ahora tú tienes que abrazar la salvación. Tú tienes que accionar. Escuchen bien esto. Cristo te salva si tú aceptas su salvación. Amén. Pero el simple hecho de que Él muriera en la cruz no salva a nadie. Usted tiene que creer que Dios le envió para que usted fuese perdonado. Y debe arrepentirse. Y si está vivo y tiene tiempo, tiene que bautizarse y comenzar a guardar los mandamientos. Ahora, si en el hecho de muerte tú reconoces esto, tiene oportunidad de salvación también. Porque es que tú no tienes más tiempo para ordenar tu vida. Muchos dicen, agarrándose del que estaba crucificado al lado de Cristo Jesús, no, porque mira, yo tengo tiempo de vivir mi vida y de hacer lo que yo quiera. Porque había uno que estaba al lado de Jesús y se arrepintió a última hora y Cristo lo perdonó. Sí, claro, porque Jesucristo es justo. Cristo lo perdonó y no le dijo a ese que estaba ahí, anda, vete y bautízate. O desde hoy comienza a guardar los mandamientos, porque esa persona iba a morir. ¿Quién podía bajarlo de la cruz y darle tiempo para que él fuera a bautizarse y comenzar a guardar los mandamientos y etcétera? Es así. Él no tenía tiempo para eso, sino que en ese momento realmente reconoció y se arrepintió de todo corazón. Y Cristo vio el corazón de esa persona. Pero no es como nosotros hoy en día, o como yo. En este día, si Dios no me quita la vida ahora mismo, voy a tener el tiempo de comer, voy a tener el tiempo de meditar, voy a tener tiempo de asear mi cuerpo, de limpiarme, de ir al baño, bañarme, y incluso hasta de dormir un poco. Entiéndase esto. Es por ello que dice la palabra, si hoy escuchas tú la palabra de Dios o escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Porque esa es la oportunidad que Dios le está dando.
él, como el hermano está explicando, nosotros no podemos coger el ladrón en la cruz como una garantía para nosotros esperar la última hora. Lo que pasa es que él se muestra de esa manera, que el ladrón en la cruz estaba tan envuelto en las cosas del mundo, en el pecado, que no tuvo una oportunidad, porque es que se involucró tanto en la cosa, en la maldad, en el mal, que quizás Dios le hablaba y no lo oía, no lo escuchaba, No. pero ahí sí él lo escuchó. Claro. Ahí sí se dio él cuenta de que el que estaba en el medio de ellos dos podía devolverle la vida. Ahí sí se dio el cuenta. Pero si usted es llamado y se le han aclarado la cosa antes de ir a la cruz, no lo deje para cuando esté en la cruz. Claro. Hágalo ahora. A nosotros se nos ha hecho el llamado. ¿Cuál es esta cruz que estamos hablando? Hay muchas personas que para reconocer a Dios tiene que ser en un lecho de una enfermedad de muerte. Eso es una cruz. Está crucificado ahí si no se puede levantar. Pero si usted puede levantarse, hoy es el día, Dios lo llama y usted escucha su voz, como explicó el hermano, no endurezca su corazón. Hoy es el llamado para usted, no es en la cama, agonizando, es hoy. Y el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, es lo único que el Señor quiere. Exactamente. Y es por ello que si tú no estás de muerte, si tú tienes todo tu tiempo, entonces haz lo que Dios te pide. Demuéstrale que tú has aceptado ese sacrificio, que tienes fe realmente, porque la fe es hacer lo que Dios nos pide. Amén. Y por ello dice aquí el versículo 3 del capítulo 2. Oigan bien, si realmente hemos conocido a Dios. Dice aquí, en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿está el mundo tratando de guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué han hecho con el día sábado? ¿Es el sábado un mandamiento? ¿Qué han hecho con honrar a su padre y a su madre? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho con los alimentos? ¿Quién fue que dijo, esto comerás, esto no comerás? ¿Quién fue que lo dijo? ¿Quién fue el que dijo, lo que ande de día no andará de noche? ¿Quién fue que dijo, 6 días trabajarás, mas el séptimo será para qué? Para Jehová tu Para el Dios. Señor tu Dios. ¿Quién fue que lo dijo? Yo diría como dijo Jesucristo, para dar mejor entendimiento. ¿Quién envió a Juan a bautizar? Jesús y los hombres. ¿Qué ustedes me van a responder? ¿Quién envió a Juan a bautizar antes que Jesús? ¿Jesús y los hombres? ¿O Dios? Fue Dios el Padre quien envió esto. Juan no recibió un mandato de Jesús que le dijo, anda delante de mí abriéndome el camino. No. Dios el Padre fue que, aún desde el vientre de la madre de Juan el Bautista, fue que eligió a Juan el Bautista para que vaya abriéndole el camino al Hijo de Dios, bautizando en agua, para que Cristo bautizase el corazón con fuego. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque ya el mismo Jesús estaba aquí, el mismo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Amén. ¿Y qué dijo Jesucristo para que esto se entendiera? Es necesario que cumplamos toda justicia, y el único justo y verdadero es el Padre y Señor de Cristo Jesús. Amén. Porque ni el mismo Jesús se consideró bueno en su condición humana en la que estaba. Sí, porque se lo dijo al joven rico, no me llame bueno, que bueno no da mal uno, que es mi Padre y estás en los cielos. Aquí hay algo que se explicó ahorita, pero posiblemente muchas personas quedaran con dudas de en cuanto a la salvación. Voy a volver a traer esto porque se me quedó en la mente y
y no se explicó de esta manera, que hay muchas personas que cuando el hermano explicó que Jesús no nos salva directamente con el sacrificio, muchos dirán, pero a eso fue que él vino a salvarnos. Sí. Es como el hermano explicó, claro, entienda esto, Jesús vino, el sacrificio es parte del proceso de la salvación. Amén, así es. Jesús abrió con el sacrificio la puerta, la entrada hacia el reino de los cielos. Pero déjeme decirle algo, que usted va a responder usted mismo. Jesús vino por cuánto a la tierra, a morir. Ese sacrificio Jesús lo hizo por cuánto. Por todos. Yo pienso que fue por la humanidad completa que Jesús lo hizo. No sé lo que usted puede creer y pensar, pero yo creo que Jesús hizo el sacrificio por la humanidad completa. Entonces, atrás de esto, ¿dónde usted deja lo que se van a perder, que son como granos de arena de mar? Si Jesús lo hubiese salvado con su muerte, ellos no se perderían, no perecerían. Y serán tantos que serán como los granos de arena del mar. Pero ¿por qué se perderán? Porque aún Jesús abriendo la puerta para que entren, ellos decidieron no entrar. Ellos decidieron no entrar. Entonces el sacrificio de Cristo lo que hace es que nos abre la puerta hacia el reino de los cielos. Es parte del proceso y una parte importante. Es una parte importante porque ya usted no tiene que morir por su pecado. Cristo murió. Pero esto que dice las Escrituras, que perecerán, el número es tan grande como los granos de arena del mar. Cristo no, el sacrificio no fue por ellos también, fue por ellos, pero la diferencia está en que ellos no quisieron entrar por la puerta. Que esa decisión es suya y es mía. Si queremos perecer o queremos nuestra salvación. Esto es un asunto de vida o muerte. Usted se queda afuera y muere, o entra y se salva. Pero ya son decisiones suyas. Son decisiones suyas. Cristo nos abrió la puerta y todavía está intercediendo ante el Padre. Dice que está sentado a la diestra del Padre, presentando los problemas suyos y los problemas míos al Padre. Porque cuando usted pone su problema en la mano de Cristo, es porque a usted le interesa su salvación. Y Cristo está aceptando todo nuestro problema. Y Cristo va al Padre y le dice al Padre, Él vino y arregló cuenta conmigo y yo morí por Él. Pero cuando usted va a Jesús, se supone que usted anda detrás de su salvación. Porque el que no quiere su salvación no va a Jesús. Así no es. Va. Mire lo que dice Jesucristo en Lucas 13, versículo 23 al 25, refiriéndose a esto. Porque hay muchos que hoy en día, por ejemplo, creen que ya Jesucristo se murió, ya Jesucristo lo salvó, y viven una vida que no creen en Jesús, no andan con lo que Jesús cree, no se han arrepentido, no andan nada. Y escuchen bien lo que va a pasar. Escuchen bien lo que va a pasar. Porque le digo, Jesucristo sí, Jesucristo salvó al mundo, no es que no lo salvó. Sí, Él salvó al mundo. Pero ahora usted necesita creer en lo que Él ha hecho. Usted necesita arrepentirse y seguir el protocolo. Porque simplemente con la muerte de Jesús nadie se ha salvado. Él pagó nuestra deuda. Él pagó. La deuda que debíamos la pagó. Pero ya no hemos endeudado. Mire, San Lucas 13, versículo 23 al 25, dice, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Jesús contestó, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les contestará, no sé de dónde son ustedes. ¿Por qué Jesucristo dirá esto? ¿Por qué? Porque Cristo aquí dijo una cosa y nosotros hacemos otra. Malvadamente
malvadamente, porque eso es el malvado, teniendo el tiempo de hacerlo ahora, esperar a estar en el lecho de muerte, de que no, porque ya no voy a tener más tiempo para seguir mujeriando, ya no voy a tener más tiempo para seguir bebiendo, ahora déjame arrepentirme. ¿Y usted cree que usted va a poder engañar a Dios? Y otra cosa, hermano, que podemos ver con claridad aquí, que estamos en el tiempo de gracia. Cuando se cierre la puerta, es que vendrán toda esa gente a tocar, que le abran la puerta. Y el Señor entonces le va a decir eso. ¿Y de dónde son ustedes? Yo no lo conozco. Así es. No sé de dónde son ustedes. Y déjeme decirle que el tiempo de gracia, aunque hay un tiempo señalado para cerrarse el tiempo de gracia, para usted y para mí, el tiempo de gracia se cierra si la muerte nos sorprende. Ya para nosotros no va a haber oportunidad de arrepentimiento. La palabra es ahora que hay que hacerlo en vida. Amén, así es. Bendiciones para Nuris Peralta, dice por aquí, Noris Peralta, dice, buenos días, bendiciones, solo entro un ratito porque estoy en el trabajo. Bien, que Dios le bendiga, Noris, gracias por sus bendiciones. Oigan lo que dice el Señor en el capítulo 2 de Primera de Juan, dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Así es. O sea, cuídense de estas personas que hablan de parte de Jesús, pero no guardan los mandamientos de Dios. Y enseñan incluso a desobedecerlo, porque lo grande no es que no lo guarden, es enseñar a los demás a violar los mandamientos de Dios. Ahí se le ve la mentira. Y muchos dirán, ¡ay, que el Señor lo reprenda! Se olvidan de que Satanás se viste de ángel de luz. Y esto, ¿cómo es que viene? Si se viste como de ángel de luz, va a venir religiosamente hasta buscar el punto de que usted quebrante los mandamientos de Dios, porque dice la palabra de Dios, y esto es el pecado, el quebrantamiento de la ley de Dios. Así es. El enemigo, como lo muestra las Escrituras, como un león rugiente, para que usted entienda mejor, ese león se viste de oveja para penetrarse y podernos engañar, porque la palabra dice que él tratará de engañar aún a los elegidos de Dios. Pero claro. ¿de qué manera? Es disfrazándose. Claro. Disfrazándose de oveja, pero es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Tenemos que tener mucho cuidado. El llamado es que lo que sabemos que vivimos hoy en día, si usted oye el llamado de Dios, no lo deje para mañana, hágalo, porque el tiempo de gracia se puede cerrar para cualquiera de nosotros en cualquier momento. Si la muerte nos sorprende, ya se cerró el tiempo de gracia para esa persona. Ya usted va para la tumba a recibir a Jesús cuando se manifieste, tal como usted murió. Si murió en pecado, así usted lo va a recibir. Pero si aceptó a Jesús, también así usted lo va a recibir. Amén, así es. Dice la palabra, pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Ahora, ¿ando yo como anduvo Jesucristo? Eso debe ser individual para que cada uno meditemos en esa parte. ¿Guardo yo los mandamientos como lo guardó Jesús? Otro no lo hace, pero trate usted con la ayuda de Dios de imitar a Cristo. Aquí está lo que muchos dicen. La salvación es individual. Yo no dependo de Manuel Tineo para salvarme, ni él depende de mí. Yo dependo guardar la palabra de Dios por mi propia cuenta. Y parecerme a Jesús. Parecerme a Jesús, porque Él no me va a condenar a mí. No. Yo dependo de Cristo, de Él. Dependo de su sacrificio. Porque si creo en Él, que es el Hijo de Dios, que Dios le envió,
y que Dios me resucitará de entre los muertos, así como resucitó a su Hijo Jesucristo, por haber guardado su palabra, entonces ahí sí seré salvo. Porque dice la palabra, y todo aquel que crea y sea bautizado, ¿será qué? Salvo. Amén. Dice la palabra. Entonces, yo estoy abrazando esa promesa. ¿Y qué dice aquí? Dice aquí que si guardo sus mandamientos, entonces ando en la verdad. Pero si ando desobedeciendo los mandamientos de Dios, mentiroso soy yo. Lo dice aquí la palabra. Dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo, lo que os escribo es también un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas se van disipando y la luz verdadera está iluminando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Escuchen esto. ¿Qué le digo? Hoy en día, por ejemplo, comenzamos este día con la noticia de que murió el líder de los cristianos católicos, el Papa Francisco, como se le conoce. ¿Cuántos no hay que se llenan la boca de maldecir a ese líder religioso? ¿Cuántos no se llenan la boca maldiciéndolo, injuriándolo y etcétera? Si es así, entonces ya el anticristo se murió, hoy viene Jesús. Mañana viene Jesús, porque a quien culpaban como anticristo ya se murió. Ahorita viene Jesús, prepárese. Señores, dice la palabra que ni los mismos ángeles se atreven a hacer juicio contra los enemigos de Dios, sino que ellos esperan paciente, que no andan maldiciendo y injuriando a los demás, sino que esperan paciente. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia también de los santos. No, es que nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie, porque nosotros no sabemos las cualidades de la persona, los sentimientos, las pasiones, la inocencia. Porque puede de que muchos de nosotros hayamos sido manipulados, se han aprovechado de nuestra inocencia. Entonces nosotros no podemos estar culpando a la persona. Nuestra pelea no es con sangre ni carne. No es para que tengamos la vista puesta en el ser humano. A quien nosotros debemos tener cuidado y vigilar y estar atentos es contra la fuerza del aire de la tiniebla. Así es. Principado del aire. No es en el ser humano. No. No soy quien para yo estar dentro de un ser humano, para yo descifrarlo y decir que fulano es tal cosa y que esto y que aquello. Eso me condena a mí. Eso me condena. Yo ponerme a juzgar a una persona que yo no sé cuáles son sus pensamientos. Así es. Ahora, puesto los ojos, dice la palabra, en Jesucristo, el autor de la vida. Amén. Todo aquello que contradiga la enseñanza cristiana de Jesucristo, según la Biblia, hay que ponerle cuenta. No maldiciendo al hermano, no injuriando al hermano, no buscando pleito con el hermano, sino siendo sinceros y diciendo, ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Por amor a Jesucristo yo me abstengo ya de hacer mi propia voluntad. Hoy, pero mira, toma una imagen, por ejemplo, toma esta imagen y tenla en tu casa y adora a través de ella, que intercede por ti. Un ejemplo, estoy diciendo esto, un ejemplo. Le digo, mi querido hermano, amor mío en Jesucristo,
mira lo que dice aquí. Aquí me dice a mí, en mi confianza me dice, solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Gracias, hombre. Gracias por lo que me das, pero no lo necesito. Quédate tú con él. Usted no lo está ofendiendo. Yo creo que, por ejemplo, ningún hermano católico se puede ofender conmigo porque me quiera dar un cuadro, por ejemplo, de la Virgen María, y que me diga, ora a Dios en el nombre de la Virgen María, y yo le digo, mira, aquí me dice la palabra, que es la misma que tiene tu obispo, o tu sacerdote, o el pastor que tenga. Mira lo que me dice aquí a mí. Solo hay un solo Dios y un solo mediador ante Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Solo hay un solo nombre dado debajo de los cielos y en los cielos, dado a los hombres, por el cual podemos ser ¿qué? Salvos. Salvos y escuchados. Entonces, yo he afirmado mi fe en esto. Gracias, y que Dios te me bendiga, porque yo sé que tú no quieres mal para mí. Pero déjame en mi fe. Ahora, ¿lo estoy yo injuriando? ¿Lo estoy yo o le estoy hablando claramente con la palabra de Dios? Estoy hablando bien con la palabra de Dios. Yo no le estoy injuriando, ni le estoy. ¿Por qué? Porque cada persona lo doctrinan, le enseñan eso, le inculcan eso, y el que no lee, que no escudriña, es fácil a tropezar. Así se debía. Sí. Sí, seguimos diciendo aquí la palabra del Señor. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Señores, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que aún siendo miembro de la misma religión, oigan bien esto, no estamos poniendo ahora porque hay varias religiones, y esto no es algo nuevo, ya le he explicado que en los tiempos de Jesús habían no se saben cuántas religiones también, pero ¿cómo es posible que estando en la misma religión, confesando el mismo Dios, hayan miembros de la iglesia que son enemigos entre ellos mismos, que no se soportan? Entonces eso declara que la luz de Dios, ¿qué? No está en ellos. Oigan lo que dice aquí. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. O sea, esa persona aún está en el pecado. Debe arrepentirse realmente de corazón. Oigan, sigue diciendo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Ahora, mis hermanos, no dejemos que las tinieblas, que es Satanás y los huestes, como dice la palabra, nos ceguen el entendimiento, porque esto es lo que hace que el entendimiento se cegue, para que usted no vea. Por eso es que usted ve que se matan los evangélicos con los testigos de Jehová, con los adventistas, con los católicos. Si usted los junta todos juntos, en vez de ponerse de acuerdo, se matan unos con los otros. En vez de amarse. En vez de amarse. Porque estamos llamados a amarnos. El Señor lo fue claro, dice a amarnos, y lo puso más estricto, aún amar a vuestros enemigos. Sí. Usted diría, bueno, aquí la cosa es triste porque una gente que me haga daño a mí y que yo tenga que amarlo, es fuerte el asunto. Miren, dése cuenta que cuando un fanático está predicando, esto es los fanáticos, cuando un fanático está predicando, usted lo ve como esas mujeres chismosas que han tenido alguna amiga o algo y están bravos con las amigas o algo y comienzan a tirarle los trapitos al aire. ¿Usted se ha dado cuenta? Pero ay de usted si usted habla de los males de esa persona o de los errores de esa persona. No, lo mío no. Aquello. Dese cuenta lo que es el fanatismo. Hay que tener mucho cuidado. Jesús hizo mucho énfasis en cuanto a lo que es el fanatismo.
porque los fanáticos que existen dentro de la iglesia hablan, pero siempre es a su favor de ellos, a su favor, y hablan basado en sus propias opiniones, y son personas tan peligrosas que ellos no entienden. Cuando usted le está hablando la verdad, no entienden, porque el ego del fanatismo no le permite entender. Así es. Entonces las tinieblas lo han cegado y están igualitos. Tenemos que cuidarnos de esto. Tenemos que cuidarnos de esto. Debemos ser fanáticos, pero de la palabra de Dios. Claro, de Dios únicamente. Sí debemos aferrarnos, y de esas sí tenemos que hablar. Pero de cosas que estén fuera de la palabra y que sea basada en que yo sé y que esto es así, que usted está haciendo cambios sin querer a lo que es la palabra, sin darse cuenta. El fanatismo provoca todo eso, que usted haga cambio, anulando cosas que están como acento en la palabra de Dios, y usted invalidarla. Así es. Dice el versículo 12 del capítulo 2, dice: hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados gracias a su nombre. ¿Ven? ¿A quiénes? O sea, a nosotros que hoy somos cristianos, que hemos aceptado, que nos hemos bautizado, que tratamos de guardar la palabra de Dios, que tratamos de vivir en paz, que necesitamos ser restaurados por Dios en todo momento. Porque el día en que seremos realmente perfectos al 100% es el día en que Cristo aparezca en la gloria de su Padre con sus ángeles, donde seremos transformados, dice la palabra, ya de un cuerpo incorruptible, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Así es. Y eso esperamos todos esperamos esto. Así es. Hay que tener cuidado, porque el enemigo está usando todas sus astucias para engañar a la raza humana. Hay muchos religiosos que dicen que ya es por gracia que estamos viviendo. Ellos han cogido el sacrificio de Cristo como que lo cubre. Entonces se han aferrado nada más al sacrificio de Cristo y están invalidando la palabra de Cristo. Ellos agarran una parte, el sacrificio de Cristo, porque ya Cristo murió por ellos y son salvos por gracia, pero violando lo que dice la palabra de Dios. Y mientras violemos lo que dice la palabra de Dios, la gracia de Dios no nos cubre, el sacrificio de Dios no nos cubre. Así es. Dice que mentiroso es el que no guarda los mandamientos. Lo dice aquí. Lo dice claramente que es mentiroso. Dice: el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Tenga mucha cuenta con eso. Bien, dice aquí la palabra, el versículo 13 del capítulo 2, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que existe desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que existe desde el principio. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué hermoso que estas palabras se hagan realidad en nosotros, y que nosotros, Cristo nos dé el poder de vencer al enemigo. Que realmente hayamos conocido al que existe desde el principio de los confines de la existencia, el que es la existencia misma. Conocerlo. Y aquí están las cualidades si realmente le hemos conocido: guardar su palabra, sus mandamientos, y que nos amemos los unos a los otros, practicar la paciencia y el amor, practicar la disciplina y la obediencia a la palabra de Dios. Así es. Vamos a continuar a leer el versículo 15 hasta el 29, ya para dejar el capítulo 3 para mañana, si le parece bien, aunque ya son las 10:05.
Pero voy a leerlo hasta el versículo 17 para dejarlo en el 18 en el día de mañana, si lo permite, porque tenemos cosas que hacer. Dice aquí, versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Juan nos dice: no améis al mundo. ¿Qué dice? No améis al mundo. No améis al mundo, ni lo que hay en él. Mundo. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Eso es un llamado claro. No amar al mundo ni lo que hay en el mundo. Señores, todo lo que tenemos es prestado. La casa, los hijos, y lo que usted puede ver, una montaña, un río, todo eso es prestado. Pero no se aferre a eso como que usted va a vivir eternamente. No se aferre a eso como que eso le da superpoderes y juventud eterna, o superioridad por encima de los demás. Sea humilde y dele gracias a Dios cuando usted tenga la oportunidad de bañarse en un río. Dele gracias a Dios cuando usted tiene la oportunidad de comer su gusto, porque hay quienes comen por necesidad. Dele gracias a Dios cuando usted puede comer por gusto, no por necesidad. Dele gracias a Dios cuando usted está libre realmente, que puede hacer su propia voluntad y la voluntad de Dios. Dele gracias a Dios, pero no se haga esclavo de estas cosas. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ven? Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios en esta mañana le guarde. Tenga piedad de usted, de su familia, de sus amigos. Haga la voluntad de Dios. No busque simplemente satisfacerse a usted, satisfacer a otra persona, o aparentar una santidad que usted no tiene. Búsquela en oración. En su habitación doble sus rodillas. No porque usted esté enfermo, no porque usted esté pasando hambre o porque tenga una necesidad. Busque porque Dios es justo. Arrodíllese y dígale: Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, yo quiero creer en usted y necesito que usted me limpie por la sangre de su Hijo Jesucristo de todos mis pecados. Y que usted me ayude, que su Hijo Jesucristo, así como ayudó a los profetas, así como ayudó a los apóstoles, así me ayude a mí. Así como intercedió por su pueblo, también interceda por mí hoy delante de su presencia. Yo creo en la palabra que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre usted y los hombres, que es su Hijo Jesucristo. Que interceda por mí, que su muerte en la cruz tenga yo un beneficio en ella del perdón de mis pecados. Y que me ayude desde hoy en adelante a guardar su palabra conforme a su voluntad. Órele a Dios. Órele. Y dele gracias por todo lo que hay en su vida. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias por estar presente en este tu programa, Despertar Cristiano, transmitido en vivo desde Monción, República Dominicana, a través de la estación de radio digital Fénix Radio. Síganos a través de YouTube. Este programa va a ser transmitido a través de YouTube. Usted puede buscarnos como Fénix Radio Internacional en YouTube. Ya estamos habilitando nuestro canal de YouTube nuevamente para que las personas pues puedan disfrutar de todos los programas que son transmitidos a través de esta emisora. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludo para Margarita Madera, Noris Peralta, Alde Mateo y demás personas que están por ahí en contacto con nosotros. Dios le bendiga y pasen un feliz resto de este día. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor por tan hermoso mensaje de mucha utilidad para nosotros aprender más
Y esos son nuestros deseos cada vez, conocer a nuestro Señor cada día más, que nuestra mente esté clara, que Dios nos ayude a nosotros poder hacer tal como el Señor nos está indicando que debemos hacer, porque solo no podemos hacerlo. El Señor dijo, sin mí nada poder hacer. Todo lo que nosotros queremos hacer para agradar a Dios, tenemos que invitar al Señor para que Él nos ayude a lograr esa parte. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, agradecido estamos, Señor, porque hasta aquí usted nos ha usado, usted ha hablado por nosotros, Señor. En su mano nos ponemos. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido, Padre Santo. Ponemos, Señor, la audiencia en su mano, su familia, a todo ellos, Señor, para que usted le ayude a comprender esta grande verdad, igual que a nosotros aquí, que podamos irlo conociendo más y más, tratándolo, Señor, a usted como el todo del todo, como dice la palabra de Dios, que usted es el todo del hombre. En su mano estamos. Ponemos nuestra familia en su mano. A Francisco Javier le pongo en su mano y su familia. A su madre, Señor, a su esposa, a sus hermanos. Lo ponemos en su mano, a su vecino. Pongo en su mano, Señor, a mi esposa, mis hijos también, mi vecino. Todos nuestros familiares que aún no le conocen, lo ponemos en su mano para que ellos puedan, Señor, escuchar su voz y abrir la puerta de su corazón y permitirle que usted entre en su vida y tome control de su vida. Ponemos a los oyentes de su palabra también, a los que han escuchado la palabra, para que usted abra su corazón de ellos y que ellos puedan entregarse en su totalidad a usted, Señor. Ponemos, Señor, la iglesia en su mano a nivel mundial para que usted le ayude a entender que debemos depender totalmente de usted y que solo debemos repetir lo que usted nos ha explicado. Gracias, Señor, le damos por esa parte, porque entendemos que no debemos hablar de nuestras cosas, sino de lo suyo, Padre. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye. Dios le bendiga a todos. Bye bye. Nos chequeamos mañana. Bye bye.